Bueno, continuamos con la siguiente plática. Ahora es el turno de la doctora Yaciel Pacheco Juárez. Ella es licenciada en Matemáticas Aplicadas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra y doctora en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en IPSI, la Universidad de North Bay, y tiene experiencia docente desde el año 2010 en la UNAM y desde 2017 trabaja como profesora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Desde 2021 es profesora de tiempo completo. Intereses académicos y de investigación son variados, abarcan desde la topología, específicamente teoría de continuos, hiperespacios y sistemas dinámicos, hasta la educación matemática, específicamente en el pensamiento matemático avanzado. En los últimos años ha tenido la oportunidad de participar en la maestría educativa de la FCE de la Universidad Juárez del Estado de Durango, así como en el Cuerpo Académico de Matemática Educativa. Ha obtenido reconocimientos como ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Durango. Ha participado y organizado diversas actividades y talleres de divulgación y fortalecimiento de las matemáticas, y ahora nos va a platicar una experiencia en la enseñanza e investigación en matemáticas. Adelante, por favor, doctor. Hola, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a este evento. Bueno, un momento. Ok, ahí está. Bueno, mi plática va a consistir en más o menos 4 partes que las dividí así como qué hacer después de la carrera, ¿verdad? Si tú estás estudiando matemáticas, que bueno, es lo que me dijeron, que hay muchas chicas y chicos estudiando matemáticas en este momento, sobre todo las chicas, ¿qué pueden hacer después de estudiar matemáticas? También platicar un poquito acerca de las mujeres en la matemática, no tanto como decir quiénes son las mujeres en la matemática, sino de algunos aspectos a considerar o a simplemente observar. También parte de mi experiencia en la academia y la docencia, así como algunas recomendaciones o consejos también. Y también un poquito acerca de mi trabajo de investigación. ¿Va? Entonces, primero, si nos preguntamos, pues, ¿qué habilidades desarrollo matemático? Evidentemente, si nosotros estudiamos matemáticas, primero vimos en internet ahora o en un tríptico o fuimos a la universidad e investigamos ahí cuál era el perfil de ingreso y el perfil de egreso, pero bueno, aparte de eso, o a veces cosas que nosotros mismos no señalamos mucho y que son importantes, no solamente para hacer matemáticas, es que desarrollamos un pensamiento lógico estructurado, capacidad de análisis, y aquí me refiero a cosas para ir de lo general a lo particular y al revés. Por ejemplo, si ustedes no quieren trabajar después como en la parte académica, en las matemáticas, de todas maneras, esta capacidad de análisis les va a servir mucho. Pueden resolver problemas o analizar problemas, no precisamente matemáticos, para encontrar, no solamente encontrar soluciones, sino ir a particularidades de eso que nos permitan pues desarrollar precisamente nuestras soluciones y nuestros problemas, nuestros proyectos y demás, ¿verdad? Adaptabilidad también desarrollamos resiliencia y persistencia. Algo que es muy sabido es que cuando nosotros entramos a una carrera de matemáticas, nos enfrentamos a una realidad que no sabíamos que era así. Pensamos que las matemáticas muchas veces son aplicar fórmulas, o hacer operaciones, resolver algunos problemas, pero en realidad no nos habíamos enfrentado a esta parte de, o al menos así era cuando yo entré a estudiar matemáticas hace 20 años, no nos habíamos enfrentado a esta parte de, es un mundo totalmente del razonamiento, ¿verdad? Mucho razonamiento, mucha deducción, y entonces probablemente los primeros semestres a lo mejor no nos vaya tan bien o nos cueste adaptarnos precisamente a ese cambio. Pero a final de cuentas, si terminamos estudiando matemáticas y concluimos la licenciatura, tenemos estas capacidades, somos persistentes y tenemos esta tolerancia a la frustración que nos da justamente el que las primeras veces a lo mejor no nos salió algo, pero seguimos intentando, ¿verdad? Capacidad para enfrentarnos a los retos, desarrollarnos fuera de nuestra zona de confort, mejorar nuestra comunicación oral y escrita. Y esto de la comunicación oral y escrita tampoco es muy visto o sabido, pero sí lo hacemos porque cuando nosotros leemos algo en matemáticas, hay que pasarlo a matemáticas
Y después, cuando ya lo resolvemos, pues hay que regresarlo a un lenguaje más cotidiano, ¿verdad? Hay que escribir. Por eso esta es la importancia que nos dicen nuestros profesores de escribe la solución. ¿Qué quieres decir ahí? Entonces sí, terminamos desarrollando muchas otras cualidades que no son tan directamente o que no las relacionamos tan directamente con matemáticas. Y entonces estas habilidades, ¿dónde nos sirven? O dónde podemos trabajar, dónde trabajo un matemático. Y aquí les hablo no solo de mi experiencia, sino de lo que pasa también en otros lugares, ¿verdad? Y que he visto además con dos egresados de las escuelas donde he dado clases y alumnos y demás. Entonces, ¿dónde trabajan estas personas, ¿no? Estos matemáticos? Trabajan como docentes en bachilleratos, en secundarias principalmente, es lo que he visto mucho. Aquellos que inmediatamente después de salir de la licenciatura se ponen a trabajar, generalmente es como docente. En otros lugares también. Bueno, ya si se dedican a estudiar más, si hacen un doctorado y demás, pues muchas veces son docentes e investigadores en la licenciatura. Pero no solamente nos podemos ir por la academia, también tenemos la parte de los bancos. Resulta que tengo muchos conocidos que han trabajado en bancos o que en algún momento de sus vidas les ofrecieron trabajos en bancos. Por ejemplo, recuerdo a uno que estaba terminando su doctorado y le ofrecieron un trabajo en un banco relacionado a análisis de datos. O tengo un exalumno que también al final de cuentas se dedicó al análisis de datos y de riesgos. Entonces, a lo mejor no pensaban hacer eso y se abrió, al estudiar matemáticas, se abrieron sus posibilidades y pudieron lograrlo. Actividades relacionadas con la computación, informática, ingenierías y análisis o análisis estadísticos, también. Hay gente que trabaja en el INEGI, en desarrollo de software, o que hace una maestría en computación y que después termina trabajando para empresas grandes que tienen que ver con computación. Sí, también hay muchos. Empresas privadas y públicas, pues me enteré por ahí de alguien, una amiga que le ofrecieron alguna vez un trabajo en la PGR. No me acuerdo exactamente para qué era, pero era un trabajo en la PGR y entonces uno dice, pero la PGR, ¿qué tiene que ver con matemáticas? Pues sí, también nos pueden ofrecer trabajos ahí. Y digo ofrecer, ni siquiera es que lo fuera a buscar ella. O también como aparte de matemáticas financieras. Y lo más común es que cuando estudiamos matemáticas y seguimos hacia una maestría o hacia un doctorado, pues entonces ahí lo que hacemos es, pues nos dedicamos a ser docente universitario, ¿verdad? Em, pero no solamente puede ser de esta carrera de matemáticas, sino en ingenierías, o en la FECA, contaduría, ajá, contaduría, y algunas otras universidades incluso o carreras donde su principal función a lo mejor es incluso puestos administrativos. Sí, también tenemos varios egresados o conocidos que trabajan en puestos administrativos en las universidades y otra también muy común es que continúen estudiando un posgrado, ¿verdad? Entonces, creo que estas son las que se me ocurrieron. Seguramente hay muchas más y que se me ocurrieron y que he visto, conozco gente, no una o dos, que sí están trabajando en este tipo de cosas. Entonces, nuestro campo laboral en realidad no es tan pequeño como al principio pensamos. Este, yo les quiero platicar un poquito de más o menos el camino que yo seguí y pues consiste en pues una maestría y un doctorado. Cuando yo estaba en la maestría, yo me metí a la maestría en ciencias matemáticas allá en la UNAM y esta consiste en 8 cursos, generalmente son 8 cursos. Me parece que estos tienen créditos, entonces podría cambiar el número de cursos de acuerdo a los créditos que tienes que cursar en realidad. Pero incluso tú si quieres tomar más cursos, tómalos. No te los cuentan, pero tú tómalos. Tienes la posibilidad de entrar a las clases que quieras como oyente en la universidad. Claro, nada más avisas al profesor y listo. Entonces, ¿de qué consiste? Pues 8 cursos. Debes de presentar una tesis o una tesina y hacer 3 exámenes generales. Entonces, tan complicado fue? Pues sí, sí fue complicado, pero realmente no mucho, ¿eh? Yo recuerdo, creo que esta es de las mejores etapas de mi vida cuando yo estudié la maestría y en la UNAM, porque, porque cuando estudias una maestría, en realidad no tienes que hacer nuevas matemáticas, ¿no? Son las matemáticas que ya están ahí, pero quieres entenderlas justamente, más allá de lo que tú viviste o comprendiste cuando estabas en la licenciatura. Entonces, pues sí, a mí me gustó muchísimo porque además no hay este estrés de que no me van a salir las cosas, pues puede no salirte, pero ya están hechas, o sea, ya existen, ya están las soluciones, entonces nada más tienes que trabajar lo suficiente para que te salgan los problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomiendo aquí para la maestría? Pues grupos de estudio. A mí me funcionó muchísimo, me encontré un grupo de amigos de estudio que eran muy agradables y que además muy participativos.
todos éramos muy, aportábamos ideas importantes y las desarrollábamos. Entonces, sí, me gustó mucho esta parte de los grupos de estudio. No lo hice cuando estaba en la licenciatura o no mucho, y creo que hubiera sido de gran ayuda si yo hubiera hecho de eso desde que estaba en la licenciatura, en los grupos de estudio, evidentemente en donde todos participen y trabajen. Tomar materias en distintas áreas de las matemáticas, eso en particular, por ejemplo, para mí no fue algo tan, fue lo que no hice en realidad, ¿no? Me faltó creo que un área que hubiera sido muy importante que yo tuviera tomar esa materia, y fue la parte de análisis, ¿no? Creo que me pasé, tomé una materia de topología extra que debió ser de análisis. Entonces, ¿de qué se trata la maestría? Pues se trata de empaparse de todo este conocimiento matemático general, diría yo, que presenten un examen general por semestre, que tomen clases de inglés y que asistan y participen en los seminarios. Las clases de inglés son súper importantes, muchachos. Hay personas que defienden mucho el español, y eso está bien, ok. ¿Quieren ustedes defender el español? Publiquen en español, trabajen en español, hagan cosas y aportaciones en español, pero eso no va a justificar que no estudien el inglés, ¿sale? Entonces sí deben de estudiar inglés. ¿Por qué? Porque la realidad es que la mayoría de los artículos vienen en inglés y nosotros necesitamos leer ese inglés. Necesitamos desarrollar y presentar nuestras ideas para que las personas, las demás personas del resto del mundo, las personas que están en esta área, las puedan entender, las puedan analizar. Entonces, pues, ¿cuál es ese idioma que está en todo el mundo? Pues es el inglés. A lo mejor de aquí a 20 años va a ser el chino, pero en este momento necesitamos estudiar inglés. ¿Okay? Y además, como decía, en la plática anterior hablaban de acerca de irse al extranjero. Ya no escuché bien toda la sesión porque tenía unas clases, pero lo que sí les puedo comentar ahí es, pues sí, sí, pues sí es muy importante tener este inglés para poder salir a otras regiones si lo necesitas. En mi caso, yo estudié topología y hay una escuela muy grande de topología en México. Para mí no era necesario ir a hacer una maestría o un doctorado al extranjero, pero para hacer un postdoctorado sí. Entonces, claro que me fue muy útil el inglés para poder hacer este postdoctorado, para que me propusieran a mí hacer un postdoctorado y me pudieran pagar a mí para ir a hacer este postdoctorado. Fue muy importante que yo pudiera comunicarme en inglés. Bueno, ahora, la otra maestría de las que les quiero platicar un poco es la maestría en matemática educativa. A lo mejor algunos de ustedes van a seguir ese camino, ¿sí? A lo mejor algunos de ustedes dicen, yo quiero dedicarme a la enseñanza de las matemáticas. Una buena opción es que estudien una maestría entonces en matemática educativa. Y la enseñanza de las matemáticas, perdón, me refiero a nivel preparatoria o secundaria. O si es en nivel licenciatura, seguramente van a necesitar estudiar en matemáticas una maestría en matemáticas, bueno, dependiendo de la universidad, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste esta maestría, al menos aquí en la UJED? Pues son 16 cursos, son menos cursos que en la UNAM, que los que eran de matemáticas, pero considero que son un poco menos demandantes, creo. Y aquí en estos 16 cursos son 4 seminarios de titulación, en los que van preparando su trabajo de titulación básicamente, y otros 4 en los que se ven materias que tienen que ver con el pensamiento matemático, álgebra, geometría, estadística, etcétera, ¿verdad? Así que, bueno, esta es una muy buena opción para aquellos que quieran, no solo esta, sino me refiero a si ustedes tienen más cerca una maestría en matemática educativa, pues eso sería una opción a considerar también. Igual, recomendaciones, pues prácticamente las mismas, ¿verdad? Aquí nada más la única recomendación para ustedes que son matemáticos es que si sus necesidades como matemáticos ya están cubiertas, su conocimiento, lo que necesitan ya está cubierto como matemáticos, entonces a lo mejor lo que les falta es la parte de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, si hay optativas que tengan que ver más con enseñanza, pues tomen más esas, ¿verdad? Bueno, sería algo a considerar. Ok, y ya para el doctorado, oigan, no sé si ustedes se han preguntado, pero ¿qué hacen en un doctorado? Ok, en la maestría toman materias, hacen una tesis, presentan unos exámenes, pero en el doctorado, ¿qué se hace, no? Bueno, pues lo que se hace es investigación de calidad con producción publicable. Es decir, ustedes crean conocimiento, crean teoría, crean resultados originales, y por supuesto que no se pide que tengan 10 artículos, ¿verdad? Pero sí mínimo uno, algo que sí sea publicable en al menos un artículo. Esta investigación es mucho más individual, aquí ya no hay un equipo de trabajo completo de estudio, ya trabajas tú con tu asesor, o tú solo más bien, y vas luego con tu asesor y entre los dos discuten y trabajan también, ¿no? Es un trabajo individual y con el asesor. ¿Cuáles son las recomendaciones aquí? Pues también seminarios,
es investigar artículos, leer mucho y también el inglés. El inglés es fundamental en cada una de en nuestra parte de la formación. Para esto hay becas, chicos. Para la maestría y para el doctorado hay becas. Y ahora el pedir las becas ya es más fácil. Ya ni siquiera lo hace la institución, lo haces tú el proceso directamente. Y antes no podías trabajar si pedías una beca de estas. Ahora ya puedes trabajar. Entonces, hay becas. Bueno, pues ese dinero de las becas no lo tomen solamente como un pago para que sigan ustedes estudiando, sino que inviertan lo que ustedes necesitan. Si ustedes necesitan tomar clases de inglés, pues tomen clases de inglés y ese dinero está bien invertido. ¿Okay? Con respecto a las mujeres, porque esta charla pues iba dedicada un poquito más a las mujeres y es general, pero también para las mujeres. Y entonces, pues, ¿dónde quedan las mujeres hasta ahorita, no? Bueno, pues fíjense que esta información que traigo aquí está en la página de la Sociedad Matemática Mexicana y nos habla acerca de los matemáticos en el SNI, perdón, hasta 2015. El SNI es el Sistema Nacional de Investigadores. Eh, y aquí vemos que hay poquitas mujeres todavía, ¿verdad? Creo yo que realmente estos números van cambiando, pero no tenemos en este momento los datos o el análisis de estos datos acerca de qué porcentaje de mujeres y de hombres hay en el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, o son matemáticos o trabajan en la investigación. Lo que sí vemos en este gráfico es que son muchos menos, pero la pregunta es como, ¿por qué? ¿Hay algo malo? ¿Hay algo bueno? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, hay muchos factores a analizar y realmente lo que yo quiero hacer es hablarles un poquito acerca de mi experiencia. Entonces mi pregunta es, ¿mi trabajo como matemática puede ser no valorado por ser mujer? Y la respuesta que yo tengo al menos es que siempre es posible eso, siempre es posible que nuestro trabajo pueda no ser valorado, incluso por ser mujer, sí, todavía aún sigue habiendo machismo en el mundo, micromachismos, machismos y desigualdades, pero yo considero que al menos en esta área, en las matemáticas, hay menos representación de mujeres, pero estas tienen mucha participación activa y eso es muy valorado además. Yo veo, por ejemplo, aquí les pongo una pequeña lista, en la Sociedad Matemática Mexicana hay presidenta, ¿verdad? Hay una comisión de equidad y género, hay comisión de equidad y género en las universidades, los reglamentos se van mejorando y cambiando para adecuarse a las necesidades también de las mujeres y hay muchos proyectos entre las universidades, entre las facultades, hay proyectos que tienen ya enfoque de género. Entonces, se han hecho cosas, sí se van haciendo cosas y creo yo que esta es de las áreas en las que yo al menos como mujer me siento más segura, creo yo. Laboralmente, haciendo matemáticas, yo no considero que mi valor por mi trabajo tenga que ver con el género, al menos eso es lo que yo siento. ¿Okay? Entonces, para mí es, yo creo que la mejor área que pude haber elegido para trabajar siendo mujer, al menos en mi caso. Ok. Ay, perdón, que aquí me está molestando mucho, pero es que la pantallita de Zoom me quita la visibilidad de la presentación. Ahí está ya. Gracias, perdón. No podía leer mi propia presentación. Ok. Otra pregunta. ¿He vivido discriminación o acoso durante mis estudios como matemática? La respuesta es sí, esporádicamente, no ha sido generalizado, sí ha sido por parte de profesores hacia alumnas, y en la actualidad creo que eso ya no lo veo, ya no sucede, espero que realmente no suceda, pero también algo que estamos haciendo eh, activamente dentro de todas las facultades, creo yo, dentro de todas las instituciones, es darle voz a las mujeres, precisamente, es darles herramientas para decir, desde el conocimiento de decir estas cosas no están bien, si tú te sientes incómoda, por ejemplo, por algún comentario de alguna persona que tuvo un enfoque como de género, pues puedes decirnos, no puedes platicarnos, podemos hablar sobre eso y ver qué podemos hacer. Entonces, ¿qué otras cosas he vivido? Pues yo o he visto. Trato preferencial a estudiantes, hombres, sí me tocó ver también. Comentarios o comportamientos sexistas inadecuados, sí, 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 alguna vez me tocó. Y es que hay que decirlo, porque si no se dice, no se visibiliza. Si no se visibiliza, no se hace nada, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿qué otras cosas yo llegué a ver incluso algún tipo de acoso sexual? No me estoy refiriendo a incluso contacto, ¿no? Pero el acoso no solamente es el contacto.
Entonces, pues que fue mucho, yo diría que no, fue algo muy esporádico que llegué a ver a lo largo de, le estoy hablando, 20 años, pero sí existe, pues sí hay que hablarlo, sí hay que decirlo, y pues la invitación en este caso es hacia a las chicas a que no se callen este tipo de comportamientos que les lleguen a hacer otros hombres u otras mujeres. Y a los chicos también, porque también hay acoso hacia los hombres, ¿eh? Muy bien. Oigan, pero de todo esto que les digo tiene que ver con que sea matemática, en realidad no tiene que ser con que sea matemática. Como les decía, en realidad en el ambiente de las matemáticas, en el ambiente académico, creo yo que es bastante más seguro que que en otros ambientes en los que las relaciones laborales, las relaciones incluso sociales son muy tóxicas y pues son difíciles para las mujeres. Bueno, ya tocando esa parte, pues que teníamos que hablar un poquito acerca del género y de las diferencias y el demás, quería decirles rápidamente, ¿qué hace un profesor de tiempo completo? ¿Ustedes han pensado, saben qué hace su profesor de tiempo completo? Bueno, pues este no solamente da clases, la docencia a lo mejor es la mitad de su trabajo, ¿no? También tiene que dar tutorías, asesorías, gestión académica, investigación, divulgación, entre otras cosas. Hay mucho trabajo que se hace por gusto, claro, y que no entra incluso dentro de tu horario establecido, ¿verdad? Este, ¿Yo qué les podría decir acerca de esto? Pues a mí me encanta, por ejemplo, la docencia, me encanta la docencia, me gusta mucho dar clases, sé que se tiene que trabajar mucho, pero pues hacia eso vamos, tenemos que ir haciéndolo. La única, en mi caso, ¿cuál es el único problema que yo siento que me cuesta un poquito? Es la parte de la organización. No coordinación de eventos, no organización y coordinación de eventos, sino la organización en general de las cosas que se tienen que hacer como los reportes, los informes, las solicitudes de cosas, de proyectos y demás. Y bueno, están presentes. Fíjense que cuando nosotros estamos en la licenciatura, maestría, doctorado, esto no se visibiliza tanto o no existen de la misma manera que cuando ya eres profesor. Entonces es algo para tomar en cuenta, pero que no existe en otro lado, pues sí, sí los existe. En cualquier empresa se tienen que hacer informes sobre los proyectos que se hacen, se tienen que solicitar cosas y todo tiene que estar registrado, ¿verdad? Algunas notas que yo quiero decirles sobre la docencia es que a los matemáticos no nos enseñan a enseñar, no nos enseñan a ser docentes, ¿verdad? Entonces, en el camino tenemos que ir aprendiendo bastante sobre cómo enseñar más que sobre las matemáticas. Y tenemos que desarrollar la empatía y un lado humano hacia nuestros alumnos, porque nuestros alumnos probablemente tengan situaciones o vivan situaciones esporádicas o situaciones usuales para ellos en las que pues sus derechos incluso se pueden ver mermados. En los que sus situaciones son difíciles, sin duda nosotros como profesores evidentemente no somos psicólogos, pero necesitamos no solo ser empáticos en el sentido de, ay, pobrecito que esté bien, ¿verdad? Claro que no, sino en presentar posibilidades en cuanto, por ejemplo, a la materia, o a si es posible que él a lo mejor tenga que irse una semana o dos, pero que siga tomando el curso de esta u otra manera. En fin, hay que desarrollar muchas estrategias y ponerse siempre en el lado de la otra persona. La enseñanza de las matemáticas, además, ¿qué pasa ahora? Debe responder a las necesidades. Hay necesidades nuevas y hay necesidades que ya existían. Entonces, debemos ir, pues, precisamente caminando hacia ese lugar. Y otra cosa que he notado mucho en la docencia es la constancia versus el esfuerzo. ¿Qué significa esto? La constancia versus el talento natural. Bueno, pues yo he notado muchísimo que hay alumnos que parece que son súper talentosos. Si estos alumnos no trabajan lo suficiente, el talento en algún momento les deja de alcanzar. En algún momento simplemente ya no siguen avanzando o no de la misma manera que aquellos que trabajan y se esfuerzan mucho más. ¿Vale? Entonces, son unas cosas que he estado pensando acerca de la docencia. ¿Y qué hace un docente? Pues hace un montón de cosas, ¿verdad? Por eso aquí dice en esta figurita, pues ahora nos piden o tenemos que ser organizados, tolerantes, abiertos a los estudiantes, a las preguntas, entusiastas de las nuevas tecnologías, comprometidos y demás, ¿verdad? No es que les diga yo, no, no hagan esto. No, pero sí hay que ir haciéndolo pensando también en todas las cosas que necesitamos desarrollar y que sería bueno, de hecho, ¿no? Problemáticas actuales para mí en la docencia. Para mí es que se ofertan muy pocas plazas de tiempo completo.
Este, pero no es una problemática de una universidad, sino pues de todo el país, y ni siquiera es porque sea solo de las universidades. En realidad esta problemática que yo veo tiene que ver más con asuntos generales del país, ¿verdad? Y situaciones económicas y demás. Entonces, ¿esto qué hace? Lo de las pocas plazas de tiempo completo, lo que hace es que la gran parte de la carga académica de los profesores se vaya a profesores hora semana mes o profesores por asignatura. ¿Por qué esto no está bien? Bueno, pues porque los profesores por asignatura tienen menos oportunidades, menos de concursar, por ejemplo, en algunas convocatorias o en algunos estímulos, o en general menos oportunidades que los profesores de tiempo completo. Entonces, pues esa es una problemática que creo que a lo mejor me siento con la necesidad de hacerlos conscientes de, bueno, si van a trabajar en esto, pues están estas problemáticas, pero al menos aquí las saben. Si se van a otro lado a estudiar o a trabajar en otras áreas, pues también siempre existen problemáticas y ahí a veces no las sabemos. Entonces, bueno, aquí nada más soy consciente de estos problemas y pues trabajo en ellos, ¿verdad? De género. Yo de género sí veo esto que comentaba también, y lo han comentado varias personas, perdón, Alicia, equilibrar la maternidad con la investigación o el trabajo profesional sí resulta complicado, muchachos. Para algunas personas, ¿no? Algunas personas de manera muy natural pueden cuidar los hijos, y tener todas las cosas que eso implica en la cabeza, más todo el trabajo. Eh, pero para algunas otras se nos complica muchísimo más. Y la situación particular que yo vi muy difícil fue en el COVID. En el COVID, durante la pandemia de COVID, ustedes saben que hubo mucha gente, muchos mamás que perdieron sus trabajos o los dejaron porque alguien necesitaba quedarse en casa con los hijos, alguien necesitaba que estudiaran y estar ahí con ellos. No solamente estar físicamente, sino ayudarles porque no había profesor, o no directamente. Entonces, pues sí, esa fue una situación muy difícil para muchas mamás trabajadoras que perdieron el empleo, no solamente matemáticas que dejaron su investigación, sino madres trabajadoras en general. Y otra cosa que también veo son los roles que se imponen socialmente y que cargan el trabajo y responsabilidades hacia las mujeres. Cada vez es menos, es cierto, de nosotros depende el cambiarlo en parte, así es, pero todos necesitamos trabajar precisamente para que estos roles ya se dejen de imponer sobre las mujeres. A veces no nos damos cuenta en simples comentarios que pueden resultar muy machistas o que pueden resultarlo ser sin que lo notemos. Están ahí esa inequidad, ese machismo, esa diferencia de género, ese señalamiento, ¿sale? Entonces, yo los invito a todos, hombres y mujeres, a trabajar, pues, justamente en estos roles impuestos y que conllevan todo, ¿verdad? Desde comentarios, trabajo, acciones. No, no dejen que su mamá levante todo, por ejemplo. Bueno, y eso es con respecto a toda la parte que yo como que analicé acerca de la enseñanza y la investigación en matemáticas y el cómo me ha tocado no solo vivirlo, sino qué problemáticas he visto en general, como una parte informativa. Ahora, con respecto a mi trabajo de investigación, yo trabajo en algo que se llama continuos. Y quiero hablar de mi trabajo de investigación, aunque sea en 5 minutos o 3 minutos lo que me quede, porque pues las mujeres también hacemos matemáticas y hacemos matemáticas como las hacen los hombres. No, no es por género el hacer o no una actividad o las matemáticas o la ciencia. En realidad, todo lo que tiene que ver es con pues el esfuerzo que le pones a eso, el tiempo que le dedicas y otros aspectos de ese estilo, ¿verdad? Que tienen más que ver con el trabajo. Entonces, bueno, en particular yo qué hago o qué me gusta hacer, algo que se llama continuos, teoría de continuos. Y fíjense que se los voy a decir aquí más o menos rápidamente. Un continuo que es un espacio métrico, compacto y conexo. Para los que ya llevaron espacios topológicos, pues ya más o menos saben qué es esto. Pero métrico, pues es nada más que le puedan poner una distancia. Compacto, si estamos en RN, imagínense que es cerrado y acotado nada más. Y conexo, pues básicamente es que sea de una sola pieza. Y un dendroide es una familia especial de estos en donde no hay circunferencias ni cosas como parecidas. Eso es algo muy vago, definitivamente. Pero, ¿qué forma tienen los dendroides? Pues son así, imagínense que como arañitas finitas, infinitas, con una cantidad finita de puntos de ramificación,
o a lo mejor una infinidad de esos puntos de ramificación de muchas formas, pero sí son más o menos como ese tipo de arañitas, ¿sale? Y entonces, ¿qué hago yo en los continuos y en los dendroides? Bueno, yo trabajo en algo particular que se llama grado de homogeneidad. Y grado de homogeneidad es básicamente cuántos tipos de puntos diferentes hay en tu espacio, o en tu continuo, en tu dendroide. Puntos diferentes topológicamente hablando. Para las propiedades que les interesan a los que hacen topología, bueno, pues cuántos de esos puntos, cuántos de esos puntos diferentes hay, ¿no? Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo unos ejemplitos de los que tienen grado de homogeneidad 3 puntos diferentes. Aquí me refiero a los de afuera, que son los exteriores, este que está aquí el centrito y todos los demás parecen ser igualitos, ¿no? Entonces, con ese grado de homogeneidad, ¿cuántos hay, por ejemplo, para una familia especial de esos dendroides que se llama dendritas? Y bueno, esto que les presento aquí es la clasificación de esas dendritas con ese grado de homogeneidad. Con respecto a otra familia de dendroides que también tienen grado de homogeneidad 3, bueno, también tenemos clasificación de ellos, y de los abanicos suaves con grado de homogeneidad 3, y aquí decimos cuáles son y además cómo lo hicimos, ¿no? Dividimos los casos en los que había conexidad local, cuando no había, y ya cuando no había, entonces tomamos otra propiedad y la dividimos entre cuando había y cuando no había, y cuando no había tomamos otra propiedad, y así fuimos agotando todas las posibilidades hasta encontrar todos los abanicos posibles, ¿no? Sea lo que sea abanicos en este momento, pues es más o menos la idea, ¿no? ¿Por qué les presento estos dos resultados? Porque, bueno, eso es muy común en matemáticas, hacer clasificaciones, es decir, ¿quiénes son los que están caracterizados como de esta forma? Los que tienen esta grado de homogeneidad 3, los que son así, los que son compactos homogéneos del plano, no sé, muchas clasificaciones. Eso se busca. ¿Qué otro tipo de resultados buscamos en matemáticas en general? Pues probar que no hay de algo, ¿verdad? Como en este resultado que dice, no hay un abanico suave con grado de homogeneidad 4. Bueno, pues ya de esto ya probé, de grado de homogeneidad 4, que no hay dentro de esta familia. Y otro más, pues esta caracterización, ¿no? El arco es el único dentro de un medio homogéneo. Más allá de lo que signifique el ser homogéneo o no, entonces como con lo que les quería presentar es más o menos algunos ejemplos de los resultados que creo que pues dicen mucho acerca de lo que hacen los matemáticos con los teoremas, ¿no? No hay de esto hay así, es exactamente así, se caracteriza así, podemos clasificarlos o tiene estas características, tiene estas propiedades tal espacio. Bueno, eso es con respecto a topología. Y con respecto a matemática educativa, actualmente trabajo en pensamiento matemático avanzado, y esta está centrada en los procesos cognitivos que llevan a que el alumno aprenda un concepto. La estructura de los conceptos, no solo matemática, sino cognitiva. Y pues, hay que buscar estrategias para desarrollar el pensamiento matemático, y hay que desarrollar también procesos mentales, cómo se dan y cómo interactúan. Y ya que yo no solamente trabajo en pensamiento matemático avanzado, sino que en conjunto con otras personas que trabajan otra línea más creativa, más aplicada seguramente, pues entonces por eso también pongo el impacto en la percepción de estos procesos como parte de una actividad humana esencial. Ay, perdón, creo que necesitaba agua y no tenía aquí. Bueno, con esto voy a terminar la plática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si haya preguntas, alguien quiere hacer un comentario. Pues nuevamente le damos las gracias, doctora, por su plática, y a nombre de la universidad le hacemos entrega virtual de su reconocimiento. En pantalla se va a mostrar en breve el reconocimiento. Muy bien. Un aplauso, por favor, para la doctora. Me gustaría mucho agradecer a las organizadoras por la invitación, pero sobre todo porque nos dan la oportunidad no solamente de escuchar a otras personas, sino de que sus alumnas escuchen otras vivencias, ¿no? Algunas de estas vivencias yo las escuché, fueron muy personales, y eso ayuda mucho a que, pues, humanicemos más lo que pasa aquí, ¿no? Que veamos precisamente
que estas personas que eran como nosotras, que son como nosotras, pues realizan investigación, se desarrollan, y están en un ambiente científico en el que muchas veces pensamos que no podríamos estar por ser mujeres, pero pues no es así. Muchas gracias. Ay, no escucho. Pues con esto terminamos la sesión y reanudamos actividades a las 4, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos.